Bienvenidos a su programa Día 1. Como siempre, es un gusto para mí estar en sus casas, que me permitan entrar a sus hogares. Realmente ese es el más grande de los honores y se los agradezco. Como siempre, este domingo tenemos un programa sumamente interesante, con dos personas invitados, como siempre, de lujo. Invitados diferentes que nos pueden profundizar sobre los temas actuales de país y de región. Y vamos a empezar precisamente con eso. Si hemos visto las noticias, definitivamente el tema Nicaragua es un tema que nos tiene la atención de todos. Pero quiero entrar un poquito más allá de lo que han tratado de tocar en algunos foros televisivos, que simplemente pues hablamos de lo que está pasando en Nicaragua como un tema ajeno, sin saber que verdaderamente también aquí en Honduras tenemos problemas que son precisamente los mismos, con actores que son en cierta medida los mismos, pero con nombres diferentes. Y desde ahí pues tengo a un invitado que es precisamente un nicaragüense, pero que tiene de vivir acá muchos años, y entonces conoce precisamente el pulso de ambas naciones, de ambos países. Y de esa manera pues vamos a platicar con Samuel Girón. Samuel, bienvenido a Día 1. Gracias, Moisés, gracias a ti. Es un placer estar en tu programa y poder conversar sobre un tema que definitivamente a todos de una u otra manera nos afecta, ¿no? Y también pues cuando me dijiste que viniera al programa me quedé pensando, pero bueno, hablar de política, que a todos nos gusta, creo yo, de alguna manera. Eres muy activo y muy profundo en las redes sociales. Sí, me gusta a veces expresar obviamente las ideas, porque creo que de alguna manera uno ayuda y contribuye a que podamos tener una idea más clara de las cosas y más amplia, ¿no? Entonces, cuando me dijiste, vente, platiquemos un poquito del tema, dije, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y a raíz de eso me puse a analizar un poquito de quizás cómo podíamos enfocar este tema político que hoy en día obviamente nos está afectando y vuelve otra vez a surgir el problema de Nicaragua, que no es de ahora, en realidad que ha estado ahí, pero de alguna manera con la crisis de la semana pasada se vuelve a poner el país en el radar y mucha gente se empieza a preguntar qué es lo que ha sucedido. Sí, mira, una de las cosas que me sorprendió, Samuel, y te soy muy franco, es que había una percepción, cuando hablabas de Nicaragua, de que Daniel Ortega tenía todo controlado y que realmente dentro de ese control no había un margen de error. Pero caramba, ¿cómo nos equivocamos? ¿Okay? Ahora, ¿de dónde nace esa chispa? ¿Es una chispa del momento o es una chispa que verdaderamente ha venido en crecimiento? ¿Cómo ha estado Nicaragua, la realidad, y en el sentido también pues, social, en el sentido de la gente? ¿Es Daniel Ortega el líder que todo el mundo aparentaba o pensaba que era? No, definitivamente que no, Moisés. Yo creo que él tiene su cuota de seguidores, lo cual está bien, pues se tiene que respetar eso porque hay que respetar las ideas distintas, pero definitivamente que no es el líder que todo el mundo se imagina, porque Nicaragua estaba padeciendo muchos de los males y de los problemas que aquejan a toda la región. Y yo precisamente, pensando en esto y te decía cómo enfocarlo, te voy a compartir algunos datos y algunas cifras que creo que pueden ilustrar un poquito más eso de que cómo realmente está Nicaragua, porque se han encargado de venderlo bien, que todo esté en orden, que no hay, que comparada los niveles de violencia con el resto de la región es menor. Y sí hay algunas cosas positivas, pero hay muchas cosas también negativas. Y ese liderazgo definitivamente que no lo tiene, pues, o sea, yo creo que, y lo está demostrando, esta crisis lo está demostrando, porque la gente llega un momento en que se agota. Moisés, la gente me preguntaba, ¿por qué ahora? Sí. Y yo creo que es importante recordar de que el país ha tenido muchos problemas, muchas crisis desde los 70, 80. Claro. Nicaragua vive una guerra civil, una guerra enorme, desgastante, Moisés. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en el que la gente se cansa, la gente dice, ya estamos hartos de tanto pleito, de tanta situación crítica en el sentido de muertes. Y entonces la gente dice, vamos a dejar eso a un lado y vamos, bueno, a ver cómo sobrellevamos y aprendemos a vivir con lo que ahora tenemos, con todos los problemas pero llega un momento en que esa paciencia se agota. Y es lo que estás viendo ahora. Pues obviamente que el detonante, ya estamos claros, se da a raíz de un decreto que el presidente hace respecto al tema del seguro social.
un grupo de muchachos acompañando a unos señores adultos se van a un centro comercial a hacer una protesta, una simple protesta, Moisés. Y simplemente los mandan los grupos de choque el gobierno a reprimirlos, y eso genera toda una indignación nacional el día miércoles de la semana pasada, y a partir de ahí pues el resto de la historia la conocemos. Pero ¿por qué te traigo a colación eso? Porque es una simple protesta, es decir, no estoy de acuerdo con una medida que el gobierno acaba de tomar. Entonces viene, y esa represión lo que hace en realidad, Moisés, es, te demuestra y desnuda lo que el régimen ha sido durante mucho tiempo. Lo que pasa es que la gente no quería salir a protestar porque está cansada, como te decía, del conflicto, ¿verdad? De la confrontación, de los muertos, hasta que eso se agota. Entonces eso es lo que tú estás viendo ahora en ese sentido. Cuando yo veo, te digo, por ejemplo, te compartí hace poco, fuera de cámara, un estudio que había leído acerca de temas generales en panorama político, económico, social, sí, que se editó, por ejemplo, el año pasado, lo que es una organización que se llama el Estado de la Nación, auspiciada por la Unión Europea, donde participan principalmente universidades de Costa Rica, pero, oye bien, 400 profesionales a nivel de Centroamérica. Es decir, y un trabajo... Un estudio bastante profundo, ¿no? Bastante profundo, claro, que les toma, Moisés, básicamente más de 2 años de poder elaborarlo. Sin ningún interés más que el científico. Sí, yo te diría que sí, inclusive claro, por decirte algo. O sea, tú ves el documento, que es un documento público, que de hecho se compartió en el país el año pasado. Participa Hugo Noé Pino, por ejemplo, perteneciente al directorio consultivo. Está don Ramón Custodio, creo que está Luis Cosenza Jiménez, de las caras visibles de Honduras, Carlos Fernando Chamorro de Nicaragua, Carlos Tunerman de Nicaragua. Entonces, hay un montón de gente reconocida. Y representan un abanico, un abanico. De entonces, varias, cuando tú ves varias ideologías. Y perdón, todo, sí, claro, cuando tú ves esos datos, Moisés, empiezas a ver, es decir, ese tipo de estadísticas, de alguna manera eso lo que hace es confirmar el estado de deterioro en diferentes ámbitos en que se encuentran, en este caso particular, la sociedad de Nicaragua, pero que se han encargado de callarlo, por una razón te decía, o porque la gente se cansó de tanto conflicto social. Por ejemplo, me gustaría que pudiéramos compartir un poquito Con mucho gusto. Si vemos el tema, por ejemplo, de pobreza. Pobreza, miremos el tema de pobreza, ¿verdad? Entonces, y este es un componente comparativo de todos los países de la región. Por ejemplo, ahorita estamos viendo ese es el total de pobres, ¿no? Sí es bueno aclarar, Moisés, que estos datos que voy a mostrar corresponden al estudio que he presentado en 2017. Si no me equivoco, los datos que se obtuvieron en ese estudio, estamos hablando de años 2013, 2014, pero que son ilustrativos de alguna forma, no son exclusivos, pero son ilustrativos de lo que está pasando. O sea, cuando tú dices, claro, Honduras, con un nivel de pobreza de 67%, que no es nada nuevo, eso lo sabemos. Así es. Nicaragua tiene un 44%. Me gusta de alguna forma a veces utilizar Costa Rica porque creo que puede ser el gran referente, porque sin duda es el país que tiene mejor nivel de desarrollo social a nivel de la región, pero tú lo ves ahí. Luego, si vemos, por ejemplo, una siguiente gráfica, que es en el caso de pobreza extrema, claro, aquí sorprende y asusta un poco el caso de Honduras respecto al resto de la región, porque estás hablando de un 46 contra un 8% en Nicaragua. Ahora, explícale a nuestro público, cuando hablamos de pobreza extrema, ¿cómo la definimos? Básicamente, pobreza extrema es gente que está abajo de la línea de pobreza, es gente que le hace falta... está sin empleo, que no tiene acceso a los servicios básicos de seguridad social, educación, es decir, gente que está viviendo definitivamente en una situación de indigencia terrible, Moisés. Entonces, y viendo esa gráfica, si nos la vuelven a poner, por favor, viendo esa gráfica estaríamos hablando de que Honduras, casi un 50% de nuestra población está en pobreza extrema. Sí. Entonces, es dramático, ¿no? Dramático. Sí. Y quiero hacer la salvedad, y lo digo creo con bastante propiedad, Moisés, porque Honduras, por ejemplo, llevamos de alguna manera, como tú decías, países que uno los conoce, que uno ha vivido acá. El dato ese de pobreza extrema en el caso de Nicaragua, y fue hecho por gente muy profesional, pero el problema que tienes con un régimen, por ejemplo, que no comparte información, que a veces no tiene la transparencia, que no tiene la ética en el manejo de los datos. Entonces, a veces uno siempre... Sí, porque aparece un Nicaragua con un 8 y tanto, ¿no? 8.2. Sí, 8.2. Claro. Sin embargo,
creo que tenemos una gráfica, si no me equivoco, de necesidades básicas insatisfechas, si nos ayudan los muchachos en cámara. Porque hay dos formas de medir la pobreza. Por un lado, evaluar qué población se encuentra a nivel abajo o arriba de la línea de la pobreza, y la otra es necesidades básicas insatisfechas. Si tú miras esa gráfica, Moisés, sí, tú lo que ves ahí, por ejemplo, es que en el caso de Nicaragua, imagínate, el 56% de la gente se queja y está insatisfecha con el tema de hacinamiento en los hogares. 56% contra 38% en Honduras. Si vemos, por ejemplo, el caso de electricidad, el 22% de la gente en Nicaragua no tiene acceso a electricidad contra un 12% en el caso de Honduras. En el caso del saneamiento de los hogares, el 27% en Nicaragua está insatisfecho con esa variable contra el 13% de Honduras. Entonces, ¿qué te dicen estas cifras? De alguna manera, cuando uno entrecruza los indicadores de pobreza junto con necesidades básicas insatisfechas, de alguna manera, Moisés, eso ilustra las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran estas sociedades. ¿A dónde quiero llegar con esto, Moisés? Y yo creo que esto tú vas a coincidir conmigo. El problema del tema político, Moisés, es que todo el tiempo nos llevan la agenda a puntos que no necesariamente son los que deben de interesarnos, claro, porque hacen siempre el enredo político, toda esta confusión, pero nunca nos centramos en la agenda real, que es decir, cómo vamos a mejorar las condiciones de bienestar de la gente. Sí. Entonces, siempre nos distraen en los conflictos y eso lo hemos vivido una y otra vez, pero cuando empezamos a ver estos datos, aquí empezamos a darnos cuenta de que hay muchas asignaturas pendientes en términos generales. Y sabes qué, Samuel, es interesante lo que acabas de mencionar porque es cierto. Y es más, hasta cierto punto la población autoalimenta esos intereses que no son importantes. O sea, yo creo que en esta región tendemos a vivir del componente político, hasta de un partido de fútbol, nos quita la atención y olvidamos lo que verdaderamente es importante. Y tienes toda la razón. O sea, aquí hay problemas que son profundos y son problemas que tenemos que cambiar de raíz. Y a menos de que exista el concurso de todos, ¿okay?, pero de una manera genuina, enfocados en verdaderamente sacar nuestros países adelante, va a ser sumamente difícil que dependamos de una figura política, como ha sido la tendencia, para que realmente esos cambios se ejecuten, ¿verdad? Lo cual es totalmente equivocado. Ahora, una pregunta. ¿Consideras tú que esto que se ha iniciado en Nicaragua ya lo logró parar Daniel Ortega o esto es el principio del final de esa dictadura que ha tenido Ortega en Nicaragua? Mira, es bien difícil predecir realmente lo que puede llegar a suceder, pero de que hay un rompimiento ya, hay un punto de inflexión con lo sucedido, sin duda alguna. Esto nos va a poner en una situación bastante comprometedora. Ahora, también vamos a empezar a conocer, una vez más, la naturaleza del régimen. Porque ahora vas a empezar a darte cuenta se van a organizar, van a empezar a hacer su lucha siempre, a descalificar al contrario, a crear una serie de condiciones para confundir siempre la opinión y no centrar las discusiones, los debates en los temas que realmente importan, ¿no? Y yo creo que este tema de... mira, le escuchaba el otro día una entrevista muy interesante a Sergio Ramírez, que por cierto hace poco un gran nicaragüense, digo, un intelectual y un escritor de primera línea, que recién acaba de recibir un premio en España. Y decía Sergio Ramírez, ¿qué era la revolución? La revolución era para mí una empresa ética, era una empresa moral. Y Sergio Ramírez mucho tiempo atrás, obviamente que se hizo aparte, porque dijo, nos distanciamos totalmente para lo que habíamos hecho, este esfuerzo y esta lucha y tantas personas sacrificadas, Moisés, durante muchos años con este esfuerzo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que en parte, cuando tú me dices, Samuel, conversemos un poquito sobre el tema de Nicaragua, porque creo que miraste un post en las redes, así es, donde yo digo, una vez más, se traicionan los motivos de las luchas sociales, los propósitos, porque volvemos otra vez, vuelve a imperar la trampa, la descalificación, violentar las leyes, copar el Estado, el control del Estado completo. Entonces al final tú dices, bueno, esto más temprano que tarde va a explotar, esto se va a generar crisis que es difícil saber en qué van a terminar.
Y me parece, para responder concretamente a tu pregunta, él tiene posiblemente dos caminos. Es decir, abrir, entender de que su momento es crítico y tiene que ceder en una serie de espacios, o apuesta por lo que siempre han apostado, por mantener al país inmerso en un control férreo, en un sistema represivo, donde la gente no tiene posibilidades de ver cómo se puede cambiar la vida de los nicaragüenses. Pero la gente ya está de alguna manera cansada. Y el mismo sandinismo, ojo con eso, porque hay una buena parte del sandinismo que ya no está, obviamente, con la familia Ortega Murillo. Ese están es un punto muy en desacuerdo con correcto. eso. Así es. Y tuviste, sí, entonces al final yo creo que la otra cosa que decía, perdón Moisés, que me distraje un poquito, es pensando en que los jóvenes estudiantes son el otro gran protagonista de esta lucha. Y Sergio Ramírez decía, es el momento del relevo, es el momento de ese cambio, ¿verdad? Y estos muchachos están de alguna manera emprendiendo esa lucha y acuerpados justamente por una buena parte de la sociedad. La empresa privada creo que hace una lectura y además que recibe reclamos importantes de muchos sectores. Entonces, ahí hay un esfuerzo unido que se le va a hacer muy difícil, creo, a Daniel poder frenarlo del todo, excepto que apuesten por lo que siempre han apostado, porque todos estos gobiernos al final, como dice, solo se pueden sostener a través de la fuerza. Porque no tienen argumentos, han destruido muchas cosas. Ahora, si miremos, y tal vez tú me puedes ayudar en hacer un paralelo entre Nicaragua y Honduras, ¿ok? Y aquí vamos a pensar un poquito fuera del cuadro y del contexto, ¿ok? Tenemos, ¿cuántos años en el poder Ortega? En esta última vez tiene 11 años. 11 años en el poder, ¿ok? Luego tenemos acá un presidente bajo una condición de una reelección que es criticada y discutible como legal o ilegal, ¿verdad? Una parte la considera correcta, la mitad de la población o más que no lo es. Entonces tienes esos dos componentes. Luego tienes en la parte de Nicaragua un gobierno que no goza del apoyo de los Estados Unidos versus Honduras, que sí lo tienen, correcto. ¿Qué otros ejemplos así tú me puedes dar? Y te hago esta cuestión porque mi pregunta es, ¿puede lo que está sucediendo en Nicaragua hacer un efecto dominó que empiece a tomar también la protesta que existe en nuestro país y que está ahí ahorita un poco con los gases bajos, pero que cualquier chispa puede volver a impulsarla? ¿Podemos estar ante las puertas de un cambio nacido directamente del pueblo en nuestra región? Yo creo que sí, Moisés. Mira, al final de cuentas, por ahí creo que también conversábamos y por ahí escribía yo creo que la democracia se construye con más democracia. No hacerlo significa estar sembrando de alguna manera lo que después se convierten en problemas sociales y explosiones y revoluciones inevitables. Entonces, yo creo que eso se va a dar. Hay un movimiento fuerte, Moisés, a nivel de la región y América del Sur, inclusive, que tú, si te das cuenta, hay una lucha ya, creo que hay diferentes tipos por decirlo, de frentes que se han abierto contra la corrupción, contra gobiernos que han actuado y están actuando de manera autoritaria, de manera antidemocrática. Entonces yo creo que vienen esfuerzos importantes. Y lo que está sucediendo en Nicaragua, yo quisiera, Moisés, que sirva siempre de ejemplo de las cosas que no debemos seguir haciendo. Porque, ¿cómo cuáles? A ver, menciónalas. Hazme un listado. Porque sucede que de repente podemos, y esto lo he conversado con algunos amigos aquí en Honduras, inclusive podemos estar haciendo esfuerzos importantes en materia económica para que mejoren índices macroeconómicos del país, pero por otro lado podemos estar deteriorando las condiciones institucionales, las condiciones democráticas del país, entonces de derechos humanos. Entonces al final lo que haces con una mano lo deshaces con otra. Muy cierto, tienes aquellas figuras que pueden ser halagadoras de macroeconomía, pero no hay un derrame hacia el componente, y lo vimos, 40 y casi 50% de la gente en pobreza extrema en este país. Entonces no está funcionando el sistema, esa es una realidad. Mira, que nos ayuden en cámara, si conseguimos, ahí hay un par de gráficas más que me gustaría mostrarlas, y es que, vuelvo otra vez a Costa Rica,
porque me parece que tiene que ser un referente en el sentido de que si nos muestran la gráfica de inversión promedio por habitante en educación, por ejemplo. Correcto. Entonces, ahí te vas a dar cuenta qué es lo que está sucediendo. Creo que hay una relación de 7, 8 a 1. Mira, inversión promedio en educación, estás hablando que por habitante al año, Costa Rica invierte $729 contra $69 que se invierten en Nicaragua y contra 135, si no me equivoco, Sí, lo que dice 135 Honduras. Honduras. Correcto. Entonces, ¿qué significa eso, Moisés? Que no se están atendiendo de manera prioritaria las inversiones más relevantes y que le convienen al Y mira, país. esa gráfica no es casualidad. Si tú miras quiénes invierten más en educación por habitante, tienes a Costa Rica y Panamá. Y eso se refleja precisamente en la gráfica de pobreza, que son los que menos pobreza tienen del área centroamericana. Entonces, automáticamente tú miras eso y la conclusión primera que haces es un buen negocio como nación invertir en educación, ¿verdad? Eso es lo primero que te viene Claro, en Moisés, mente, ¿no? porque es que yo creo que más bien caemos en la trampa de que te decía, es decir, de que porque estoy trabajando en promover la inversión, cosa que es bienvenida, porque estoy trabajando en mejorar la infraestructura, cosa que es bienvenida, pero no puedes olvidarte de las asignaturas en el campo social. Y no se trata de populismo, se trata de tomar decisiones e invertir en sectores estratégicos desde el punto de vista social que en un tiempo determinado justamente van a facilitar que haya más desarrollo, que haya mejores oportunidades. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y cuando uno ve ese tipo de gráficas, te das cuenta que entonces que a veces tenemos los criterios de inversión pareciera que están a veces invertidos. Es muy cierto. Invierto en cosas que sí, está bien que se puede invertir en eso, pero también hay que invertir en otras variables. Y creo que tú lo decías. Entonces, al no hacerlo, ¿qué estamos haciendo, Moisés? Es que solo estamos postergando crisis o situaciones delicadas que más temprano que tarde van a aflorar. Entonces, yo creo que, te digo, todo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Nicaragua, lo que ha sucedido en Honduras, yo creo que hay que recapacitar, yo creo que hay que sacudir un poco el estilo que se ha venido de alguna manera practicando de hacer política, de alguna manera conspirar o boicotear los esfuerzos democráticos, porque eso a todos nos va a terminar afectando, y nos termina afectando. Mira, ¿quién quiere más muertos, Moisés? ¿Quién quiere más guerra? ¿Quién quiere más conflictos? Y lo que necesitamos es que todos estemos en paz y todo el mundo dedicarse a lo que hay que dedicarse, que es a desarrollar los países, a invertir en educación, a invertir más en el sector privado, en las microempresas, en las pymes, pero siempre estamos de alguna manera, te digo, un poquito usando criterios contrarios, ¿no? Y eso genera, más temprano que tarde, genera dificultades y eso no puede seguir así, ¿no? porque estamos en un polvorín. Y mira lo que pasó en Honduras el año pasado, mira lo que pasa en Nicaragua. Correcto. Mira lo que está pasando en América del Sur. Claro, afortunadamente creo que hay un movimiento que eso puede terminar cambiando. Lo va a costar, pero eso va a terminar cambiando. Samuel, y tú como un ciudadano de la región, ¿okay? Con tu ombligo en Nicaragua, pero obviamente habiendo estado acá por muchos años en Honduras, un hondureño real que eres tú, ¿qué mensaje nos envías a nuestro público, especialmente en un tiempo difícil? Porque definitivamente, políticamente y socialmente estamos complicados en la región. Pero ¿qué mensaje positivo nos puedes dejar de esto que estamos viviendo? ¿Qué le puedes decir a nuestro público? Sí, mira, yo creo que tenemos que ver precisamente de las dificultades, tenemos que ver también oportunidades. Y yo creo que todo lo que ha estado sucediendo, yo esperaría, Moisés, y espero decir que las clases dirigentes, pero no solamente la dirigencia política, la dirigencia empresarial, la dirigencia de diferentes sectores, nos pongamos la mano en la conciencia una vez, Moisés, y digamos, bueno, sí es posible mejorar, pero tenemos que empezar a generar un cambio positivo y que ayude justamente a que eso se pueda traducir en una realidad mejor para estos países. Entonces, yo el llamado que haría es a esa, de alguna manera, sacudir esa conciencia a las generaciones nuevas que creo que tienen que también
ser activas, tienen que involucrarse más, a pesar de que las clases políticas están desgastadas, están deterioradas, pero yo creo que tiene que haber, tenemos que impulsar ese relevo, tenemos que impulsar esos esfuerzos, y creo que hay cosas positivas, pues yo creo que se pueden lograr siempre y cuando logremos estar con cierta armonía y con cierta paz, que para eso hay que hacer un esfuerzo grande, pues. Pero yo creo que sí, yo creo que hay... yo naturalmente soy positivo, claro. Pero claro, cuando uno vive todas estas cosas de una manera un poquito, uno se desilusiona, se decepciona, pero luego aparece nuevamente el espíritu de decir, bueno, hay que ir para adelante porque hay que hacerlo como sociedad, corregir los errores que hay que corregir y seguir buscando estas mejoras, ¿no? Samuel, te quiero agradecer, muy profundo, muy puntual. Realmente has tirado bastante luz sobre este tema, que sin duda alguna vamos a seguir estudiándolo y analizándolo, ¿verdad? No, muchas gracias a ti, Moisés, por la invitación y pues un placer haber estado aquí contigo. Te quiero agradecer el regalo que me diste del libro. Lo vamos a leer y después compartimos un café para comentarlo. ¿Te parece? Fantástico, bueno, muchas gracias, Moisés. Gracias, Samuel. Y amigos, en nuestro segundo segmento, se hace usted la pregunta, ¿qué tan bien o qué tan mal están las cosas en lo interno del Partido Nacional? Tengo a un invitado precisamente que nos va a hablar del tema.